8:09 de la mañana, estamos de vuelta. Buenos días por VPI TV. Muy buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Aprovecho para compartir con ustedes los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro canal de YouTube. Escríbanos desde qué ciudad o desde qué país están en sintonía. Por ejemplo, Enrique Antonio Bosa Hernández nos da los buenos días y nos escribe desde Brasil. Gilberto Romero en sintonía desde Lechería, en el oriente de Venezuela. Saludos, Gilberto. Julia Edith García dice, soy Julia García. Buenos días desde Venezuela. Estamos en oración. Gracias, Julia, por estar con nosotros. José González dice, pues los invito a rezar el día de hoy el Salmo 2. Juan Pacheco también nos escribe. Julio González nos da los buenos días y también está desde Brasil. Dice, me encuentro en Florianópolis, Brasil. Pedro Paulucci está en sintonía desde Roma, Italia. Saludos, Pedro, gracias por estar en sintonía de BPI TV y por siempre recomendarnos. Johnny Gerardo nos da los buenos días, dice, soy un venezolano más de la diáspora. Y bueno, así cantidad de personas que están a esta hora activas en la señal de BPI TV. Nosotros estamos listos ya para presentarles a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre estos temas que son noticia en Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Gaby, feliz día, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, Marjorie, a ti y a toda nuestra maravillosa audiencia. Si te parece, vamos a comenzar con Venezuela. Quisiera conocer las reacciones internacionales que ha generado la salida del país de Edmundo González Urrutia. Sí, bueno, estamos en una hora crucial, Marjorie, prácticamente todas las nuevas decisiones y el camino que van a transitar los venezolanos de alguna manera depende de las decisiones personales que a partir de ahora tome Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y adicionalmente las decisiones que podría tomar España particularmente. ¿Y por qué lo digo? Cuando hablamos de un asilo político, cada una de las naciones tiene ciertos límites que puede establecer a la persona que le otorga este beneficio y no sabemos muy bien qué tipo de restricciones podría poner España a Edmundo González Urrutia, y eso es algo que hay que tener presente. Hay muchos análisis que obviamente se hacen desde el tema emocional. Quisiera yo hacerlo desde la manera más práctica, independientemente de lo que sigue existiendo, que es una lucha maravillosa, increíble, al punto donde estábamos los venezolanos, no se había llegado nunca a probar un fraude de la manera en que se probó y que esa voluntad, no haya dudas de ningún país del mundo de que se ejerció y que en definitiva los venezolanos quieren un cambio. Pero al margen de lo que sería esa parte emocional que nos conecta como venezolanos, está la realidad país. No sabemos por qué Edmundo González Urrutia, nos imaginamos por qué las presiones fueron muy grandes, escogió a España como su lugar de destino. Sabemos que tenía familia allí, pero independientemente de eso, no sabemos por qué lo hace, si realmente el tránsito que él va a pasar a ser ese embajador de Venezuela ante las demás naciones para seguir luchando por la democracia de Venezuela. Sabemos que España, y nuevamente lo han ratificado, van a haber reuniones en la Cámara de Diputados de España y en otros poderes para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, pero ya lo han dicho, el presidente actual de esa nación, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado, o por lo menos lo que rumora su círculo más cercano, es que él no va a reconocer la victoria de Edmundo González y quizás tampoco reconozca la de Nicolás Maduro, como lo ha hecho Argentina, Colombia o Brasil, pero se quedarían en un lugar neutro. Y eso obviamente disminuye el tema de la acción que podría tener Edmundo González Urrutia. Están esperando que el mandatario español llegue de China, tenía unas reuniones acordadas anteriormente con Xi Jinping. No sabemos incluso si hablaron de Venezuela, tendrían muchos temas de conversación, pero quizás se nombró allí el tema venezolano, pero al margen de eso son muchas las restricciones que le podrían poner. Incluso veíamos, y todavía no podemos acceder al artículo completo, el diario ABC de España, uno de los más influyentes de ese país, acaba de titular en su portada, que acaba de salir hace minutos: Edmundo González da un paso al costado y deja toda la oposición
a María Corina Machado. Y en ese titular agregaban que Sánchez no va a reconocer el triunfo de González frente a Maduro. Y por tanto, esta es una situación que definitivamente tenemos que considerar. Una de las grandes dudas que surge aquí es por qué, si Edmundo González Urrutia estuvo en la Embajada de Países Bajos, no escogió otra nación para refugiarse. Sin embargo, sabemos que iba a ser muy poco probable, si acaso él había decidido definitivamente irse del país, que le dieran el salvaconducto si se tratara de una nación que realmente respete la democracia y le pusiera cara, le hiciera frente al régimen de Nicolás Maduro. Seguramente en esas circunstancias, si él hubiese escogido otra nación, no hubiese sido la misma historia de una salida pacífica y sin mayores inconvenientes. Pero en definitiva, esto podría marcar la diferencia, porque una cosa es un Edmundo González Urrutia recorriendo el mundo y siguiendo en defensa de los votos de los venezolanos, y otra muy distinta es a un hombre que quede disminuido con una cantidad de restricciones, con ese asilo político, que no pueda hacer vida de alguna manera diplomática para seguir defendiendo el triunfo de los venezolanos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y adicionalmente, Marjorie, mi conclusión final es que Edmundo González Urrutia sale de Venezuela porque obviamente estamos hablando de la dictadura más cruenta, más cruel que podamos imaginarnos, pero también sale por la ambigüedad, por la tibieza de la comunidad internacional. Varias veces muchos periodistas le preguntaron a los gobiernos que podían defender a los venezolanos qué pasaba si había una orden de arresto en contra de alguno de ellos, y siempre decían: no vamos a evaluar escenarios que nos hayan presentado, no podemos caer en especulaciones. Es decir, nunca hubo una amenaza certera por parte de los países que podían defender a los venezolanos sobre: si haces esto, esta va a ser la consecuencia. Eso pasó en el pasado y quizás por eso se tardaron tanto en tratar de crear una orden de captura contra Juan Guaidó, salvando las distancias entre un proceso y otro. Pero en este caso particular se tardaron menos de 40 días para dictarle una orden de captura. ¿Y por qué? Porque los países decidieron esperar que la negociación estuviera en manos de Argentina, de Colombia, de Brasil, países que al día de hoy ni siquiera se han podido reunir con Nicolás Maduro. Me imagino que ellos, el propio Nicolás Maduro también los vacila y los hace esperar a ellos. Y cuando no tienes la contundencia, cuando todo es ambiguo, cuando el Vaticano, la Unión Europea, Estados Unidos, tantas otras naciones tienen un sí pero no, y las declaraciones se quedan en un simple hay que respetar la voluntad de los pueblos, y no hay una acción, una amenaza contundente de que algo te va a pasar, de que va a haber una consecuencia, sencillamente el régimen, con su naturaleza que ya conocemos, avanza de una manera desmedida. Es como si estuviéramos en la casa, Marjorie, y estuvieras con tu hijo. Si tú le dices: si te vas por la ventana escondido, esta es la consecuencia, tú vas a tener, no sé, 2 meses de castigo, sin televisor, sin aparatos electrónicos. O sea, el niño sabe que si sale por esa ventana, esto es lo que le va a pasar. Nicolás Maduro no tenía ni una sola amenaza cierta de lo que le iba a pasar si tomaba acciones de este tipo, porque varias naciones del mundo prefirieron darle el margen, darle incluso la acción a él: entrega tú las actas, cuando sabían que esas actas no las iban a entregar. Sin embargo, Marjorie, creo que en la finalidad última de lo que era esa elección, nosotros decíamos: bueno, Nicolás Maduro está tratando de legitimarse, y eso es lo que está buscando Nicolás Maduro con las elecciones. Yo creo que más allá de legitimarse, como él ya sabe vivir siendo ilegítimo, y lo estuvo haciendo durante los últimos 6 años, quizás él lo que quería era quebrar la voluntad y la fe de los venezolanos. Y por tanto, si ese es el objetivo de Nicolás Maduro, hoy más que nunca no podemos quebrarnos y tenemos que seguir como si estuviéramos enfermos de cáncer,
Nos amputaron una mano, pero seguimos vivos y todavía tenemos la oportunidad de hacer mil cosas. La Corte Penal Internacional está activa. Los votos de los venezolanos están allí. No hay duda de que Edmundo González Urrutia ganó esas elecciones. Así que los venezolanos hoy más que nunca tienen que seguir presionando, tienen que seguir actuando para que la comunidad internacional reaccione, que todavía están a tiempo, porque los votos y lo que pasó el 28 de julio todavía está en pie y todavía tenemos posibilidades de que las naciones hagan presiones específicas. Incluso ya uno de los senadores norteamericanos está colocando una ley para hacer nuevamente un embargo total petrolero, que no exista negociación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de petróleo. No sé si esa es la iniciativa que va a llegar a buen puerto, pero son cosas específicas que tenemos que comenzar a colocar sobre la mesa para hacer pagar, para que el costo político a Nicolás Maduro sea mucho más profundo. Profundizando en eso que dices, internacionalistas han hablado acerca de esa tibieza de algunos países de la comunidad internacional, como el caso de España, que el día de hoy discute en el Parlamento si reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela o no. Y entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué pedir el asilo a España y no a otro país? Entre tanto, la ONU también se ha definido y habla de que la salida de Edmundo González no es el fin de la crisis en Venezuela. Entre tanto, María Corina dice, bueno, si algo ha cambiado con el hecho de que Edmundo haya salido, es que quizás yo estoy de alguna manera más en riesgo, porque es como la voz, la líder de la oposición en Venezuela. Bajo todo este panorama, me gustaría que habláramos un poco de la posición de la comunidad internacional en este sentido y la resistencia que los líderes de la oposición han hablado en Venezuela. Bueno, empiezo por lo último. María Corina Machado, que nos ha llevado hasta acá, que nos dio la esperanza, que aglutinó esa voluntad y ese sentimiento que tenían los venezolanos, que antes les preguntaban, ibas a una comunidad y mira, está este hueco, está este tubo roto, y decía, bueno, le pedimos a las autoridades que vengan. Ahora los venezolanos decían, no importa, las autoridades que no vengan, yo lo que quiero es un cambio y voy a votar. Cuando ella creó ese cambio definitivo en que el venezolano pudiera volver a creer que sí hay posibilidades de un cambio, aquí hay que tener en cuenta, y por eso los venezolanos tenemos que ser tan fuertes, y obviamente yo lo digo desde afuera y el que está dentro puede decir, wow, ¿por qué lo dices si estás afuera? Pero los venezolanos dentro y fuera del país tienen que ser fuertes y no dejar solos a esa mujer que todos los días coloca su pellejo ahí, que hizo una estrategia que hasta el día de hoy funcionó por lo menos para probar ese fraude electoral, a esos otros tantos venezolanos que siguen dando la cara y que mañana los podrían apresar. Ya nuevamente hablan de otro desaparecido del círculo cercano de María Corina Machado, una de las personas de seguridad que vigila la sede de Caracas. Todas esas personas siguen allí, Marjorie, y todos los días se están poniendo en riesgo y no han claudicado y no han renunciado. Entonces, todos los venezolanos tenemos que seguir con el mismo ímpetu y con el mismo espíritu de lucha, porque hay un camino avanzado y no lo podemos no podemos renunciar a él. Naciones Unidas tiene próximamente lo que sería la Asamblea General de Naciones Unidas. No sabemos cuál va a ser la posición. Ellos volvieron a decir que la salida de Edmundo González no es. Sin embargo, como te dije al principio, depende de la decisión personalísima de Edmundo González Urrutia y de la decisión que tenga España, si va a poner unas restricciones severas a lo que sería ese asilo político. Si eso es así, él va a estar a medias, no va a poder hablar con total libertad. No tengo la certeza de si él pudiera pedir asilo en un tercer país, porque él en teoría no está detenido ni va a estar en una sede diplomática, pero no sabemos cuáles son las circunstancias ahora, y eso marca una gran diferencia. Si él decide hacerse a un lado, como dice el ABC, dar un paso atrás y dejar toda la oposición a María Corina Machado, y no decide ser ahora la voz internacional de los venezolanos, si eso no sucede, es una historia totalmente distinta a la que estamos contando hoy. Y por eso te decía, ¿por qué decidió irse a España? Porque en el caso de España particular, Marjorie, no estamos hablando de una posición tibia, no.
la posición del gobierno de Pedro Sánchez es apoyar todavía a Nicolás Maduro, sigue mandando a Zapatero a Venezuela a negociar. O sea, hay que entender que los tibios no son los tibios. Ok, que Rusia y Corea del Norte hayan dado apoyo absoluto de una vez a Nicolás Maduro, no, es prácticamente la misma posición que adoptan esos países que lo dicen con nombre y apellido y los otros que dicen que están mediando. Están siguiéndole el juego a Nicolás Maduro, Marjorie. España, México, Brasil y Colombia ya tomaron una posición y su posición es la de proteger a Nicolás Maduro. El que no lo quiera ver de esa manera, no entiendo por qué lo hace. Ni siquiera es tibieza, están del lado de él. Y estar del lado de él o pedir asilo político de ese lado, a mí me preocupa sobremanera. Sin embargo, los venezolanos tienen que seguir con la que ha luchado desde el día 1 para llevarnos a donde estamos. No sé qué va a pasar con Edmundo González Urrutia, ojalá él pueda ser justamente esa voz y que vaya a todos los parlamentos del mundo y avancemos, por ejemplo, en el camino de la Corte Penal Internacional. Pero al día de hoy esa certeza no la tenemos. Ahora, María Corina Machado convocó a una actividad opositora desde la ciudad donde está asilado Edmundo González Urrutia. Hablemos un poco acerca de las movilizaciones de calle, tomando en cuenta que en España hay un número importante de venezolanos que se vieron obligados a salir del país. Sí, la concentración está llamada a las 6 de la tarde, justamente en torno a lo que era esta discusión que la han propuesto los partidos de oposición. Sin embargo, el tema es que es una discusión que han pedido los partidos de oposición y que tampoco es vinculante. Cuando decimos no vinculante es, ellos pueden decir, reconocemos como Cámara de Diputados o en el seno del Poder Legislativo de España que Edmundo González ganó las elecciones. Sin embargo, eso no obliga a el jefe de Estado a reconocerlo y por tanto el Ejecutivo de España no estaría entonces tomando la decisión cierta, como lo han hecho países como Argentina, como Uruguay o tantos otros, de reconocer la victoria, incluso Estados Unidos. Entonces, es una discusión simbólica, porque a efectos prácticos no cambia absolutamente nada en la relación entre España y Venezuela. Sin embargo, al margen de eso, están pidiendo esta convocatoria y me imagino que María Corina Machado va a seguir pidiendo otras convocatorias, pero ese es también otro de las dudas fundamentales y las preocupaciones fundamentales. Cuando pasa todo esto, el venezolano se desinfla y esa es la finalidad última de Nicolás Maduro, que te desinfles, que pierdas la fe, que lo veas imposible. Y por eso digo, quizás él no quería legitimarse porque él ya sabe gobernar como ilegítimo. Quizás su finalidad era llevarnos al tope de la fe, sentir que estábamos tan cerquita del fin y de que se consiguiera ese cambio para luego desplomarnos. No podemos desplomarnos porque lo que se ha conseguido sigue allí y los países pueden exigirle a Nicolás Maduro que reconozca esos resultados que depositaron en las urnas los venezolanos. Por tanto, es el momento de mayor fortaleza, sabemos que estamos en una tierra incierta, pero si convocan a salir de manera pacífica, como ha ocurrido todas estas veces, no duden en salir, hay que mantenernos allí apoyando a los que siguen dando la cara y arriesgando su vida y su integridad, incluso física, por una libertad en Venezuela. Gaby, hacemos la transición a otro tema que es noticia y que tiene que ver con los Estados Unidos y es este esperado y reñido debate de los candidatos presidenciales. ¿Cuáles son las expectativas para este encuentro que pudiese definir cuál sería, digamos, el resultado de las elecciones presidenciales en este país? Bueno, Marjorie, yo recuerdo que cuando hicimos el debate entre Biden y Donald Trump, dijimos que era el debate más esperado en la historia. Si ese era uno de los más esperados en la historia, este podría ser el primero o el segundo más esperado. Estamos hablando de el momento político en esta campaña más importante, porque el primero de ellos fue ese debate que sacó a un candidato demócrata del partido de gobierno a un presidente electo. Es decir, es tan importante el debate que lo sacó de juego. Y ahora el tema con Kamala Harris y Donald Trump es exactamente el mismo. Hay una gran preocupación con respecto a la candidatura de Kamala Harris porque ella ha decidido en 50 días solo dar una entrevista.
cuando normalmente los candidatos están en campaña presidencial, es que se pelean por estar en todos los espacios y de todas las maneras. Ella está, si bien en los medios de comunicación de una manera controlada, con guiones, y no se ha hecho ese enfrentamiento uno a uno que se hace en la democracia. Y por tanto, hay preocupaciones ciertas, incluso su campaña pedía que ella llevara notas escritas, decían que bueno, que le podían dar las preguntas, miles de cosas se han especulado sobre si realmente ella tiene la seguridad de pararse allí. Y allí entonces surge una duda fundamental. Si ella no puede afrontar de una manera completamente espontánea un debate, ¿cómo podría entonces también convertirse en la presidenta de Estados Unidos? Ella tiene que demostrar que no solamente maneja el escenario, ya ha estado en debates incluso contra Joe Biden, sino que adicionalmente tiene que entonces demostrar y comenzar a mostrarse realmente quién es ella, porque esa es otra de las dudas que han dicho. Ella es una persona que fue muy progresista, que tuvo muchas ideas de salud gratis para todo el mundo, de abolir la policía de los migrantes, de que no hubiese sanciones a los cruces fronterizos, y ahora todas esas cosas, el tema del fracking, algo muy particular del tema petrolero aquí en Estados Unidos. Ella se ha tenido que echar para atrás para ganar votos. Incluso Bernie Sanders ha dicho, ella ha adoptado una actitud pragmática y justamente ha revertido varias de las cosas que cree. Ella tiene que decirle a los votantes qué hace. Y adicionalmente, Donald Trump también tiene que quitarse esa super etiqueta que la han colocado en todos los medios de que es un criminal convicto. Él va entonces a ese debate con esa etiqueta, y adicionalmente saber si va a ir nuevamente a los ataques personales, a la banalización, a no dar propuestas específicas, y también sería exactamente la misma debilidad que tendría Kamala Harris. Realmente puede dar un debate de altura que realmente represente lo que es una candidatura republicana o una candidatura a la presidencia. Yo creo que los dos tienen mucho en juego, tienen que controlarse cada uno en sus debilidades. Quizás Donald Trump se vaya de bruces, aunque los micrófonos van a estar apagados. Yo creo que esta noche va a haber un antes y un después en esta campaña, porque vimos ahí, las encuestas están súper pegadas. Súper cerradas. Sí, Gaby, tomando en cuenta que las encuestas están tan cerradas, tan reñidas, y que esto puede definir el futuro, ahí en esta campaña se han basado más en las descalificaciones que en las propuestas, pero hay tres temas fundamentales, como lo son la economía, migración y política exterior. ¿Cuáles piensas tú que pudiesen ser utilizadas como fortalezas o debilidades esta noche por ambos candidatos? Sí, bien, y es que ese es uno de los puntos fundamentales. Normalmente el que está en el poder siempre tiene un poquito más de ventaja, eso es históricamente así. Pero en el caso particular de estos tres temas que tú mencionas, en los tres, todas las encuestas dicen que creen que Donald Trump manejaría mejor política exterior, economía y migración. Luego agregan otros temas como el tema de la democracia, del aborto y, por ejemplo, el de la salud asequible, pero no son las prioridades de los estadounidenses. Allí gana Kamala Harris en las encuestas. Y adicionalmente, recuerda que aquí en Estados Unidos el tema se decide. Cada estado es un mundo distinto. Es como si hiciéramos 50 elecciones simultáneas. Ayer justamente el fundador de una página que se llama 538, que es el proyecto 538, que aglutina a todos esos pools, si bien están muy pegados, hizo un análisis particular en esos estados péndulos que son los que realmente eligen las elecciones, que son entre 6 y 8 estados, y decía que en esos estados hoy Donald Trump lleva la ventaja. No sabemos qué va a pasar luego del debate, pero si él ganara en esos estados, él se lleva la elección. Incluso dan que Kamala podría alcanzar entre un 54% y un 56% del voto popular, como pasó con Hillary Clinton, sacar más votos. Pero los colegios electorales, según ese análisis que hace el fundador de este proyecto 538, se lo ganaría Donald Trump si gana esos estados. Si eso es así, la elección entonces sería tal y como ocurrió en 2016. Sin embargo, como te digo, esta noche podría cambiar absolutamente todo. Gaby, gracias por estar con nosotros y bueno, ya veremos qué pasa esta noche. Feliz día para ti. Feliz día para ti y para todos.
Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.